Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Espero que esté bien, que esté a lo mejor. Deseándole éxitos en ese momento. El día de hoy, pues, voy a exponer sobre la historia de la refrigeración y el aire acondicionado. El principio de la refrigeración. Como bien se tienen muchos libros de prehistoria, de historia, desde épocas muy atrás, por ahí por los años, yo que sé, antes de Cristo, después de Cristo, desde las épocas prehistóricas, el hombre siempre ha trabajado por buscar algún tipo de herramienta, por buscar algún tipo de accesorio, de comida, ¿no? Entonces, siempre se les ha ingeniado y obviamente que con la refrigeración o con lo frío, pues nunca se iba a quedar atrás. Esto quiere decir de que antes, muy antes, en la prehistoria, pues muchas personas acostumbraban a meter su comida que mataban de algún animal, de algún cerdo de monte, de algún pollo o de algo que miraran por ahí, entonces lo mataban. Entonces, como en ese tiempo el alimento era muy escaso, ya que si no se salía a buscar o si no se salía a cazar, entonces no se conseguía alimento. Entonces habían días en que conseguían mucho alimento y días en que conseguían poco alimento, inclusive días que no conseguían nada. Entonces, cuando conseguían demasiado alimento, mucho de ese alimento tal vez se desperdiciaba ya que no estaba refrigerado. Entonces, como obviamente en ese tiempo no tenemos lo que hoy en día ya conocemos como la refrigeradora, el refrigerador, perdón, o los cuartos fríos, entonces mucha de esa carne que ellos cazaban, que ellos conseguían, pues se desperdiciaba, ¿no? Entonces ellos idearon meterlo en cuevas profundas, pero muy profundas, ya que adentro de las mismas se mantenía una temperatura baja, no muy baja, en lo que se podía conservar mucho más tiempo la carne y también otros alimentos, ¿no? Entonces, luego de que se les ocurrió meterlos en unas cuevas, ya que en el interior, como les decía, hacía frío, se dieron cuenta de que tardaba más tiempo en descomponerse, ¿no? Entonces, luego se idearon, por ejemplo, en lugares como el desierto o en junglas, cavar 2 o 3 metros hacia abajo de la tierra, ya que debido a esa temperatura pues era un poco más frío, por lo mismo de la temperatura, ¿no? Entonces, otra cosa que también hacían es de que llenaban tarros de barro con agua hervida y lo colocaban a las afueras, ¿no?, de la noche, para que el mismo sereno, lo mismo frío de la noche o de la madrugada, congelara un poco el agua hervida, ¿no?, y convertirlo en una especie como de hielo natural, se podría decir. Luego el registro de la palabra a refrigerar. En la etapa intermedia de la historia, los alimentos que se refrescaban era agregar los productos químicos como el nitrato de sodio o el nitrato del potasio al agua que hacía bajar la temperatura. El vino que se refrescaba vía este método fue registrado en 1550, al igual que las palabras a refrigerar. Esto quiere decir que la mezcla de estos químicos, al combinarlos con agua, hacía de que el agua bajara de temperatura a una temperatura bajo cero, o bueno, no creo, tal vez bajo cero, pero a una temperatura pero muy baja. Luego la refrigeración artificial. La refrigeración artificial primero sabida fue demostrada por Guillermo Cullen en la Universidad de Glasgow en 1748. Cullen dejó el éter etil hervir en un vacío parcial. Él, sin embargo, no utilizó el resultado para ningún propósito práctico. Es decir, que él logró hacer de la mezcla de químicos hervir en un vacío parcial,
logró conseguir de que estos mismos se congelaran aún más, ¿no? De que estos mismos llegaran a una temperatura mucho más baja, pero él más sin embargo solo lo realizó como un experimento, sin saber de que ya había, de que él mismo fue el que creó la refrigeración artificial. Es algo parecido, es más o menos como, se podría decir tal vez un poco parecido al proceso que más o menos se conoce hoy en día. Luego la primera máquina refrigerante o de la refrigeración. En 1805, un inventor americano llamado Oliver Evans diseñó la primera máquina de la refrigeración que utilizó el vapor en vez de líquido. Evans construyó su máquina, pero una similar a él fue construida por un médico americano, Juan Gory, en 1842. El médico americano Juan Gory diseñó una máquina para refrescar habitaciones de pacientes en un hospital de la Florida. Diseñado y construido un aparato de aire para tratar a los pacientes con fiebre amarilla. En tiempos anteriores hubo una epidemia, creo que fue, sobre la fiebre amarilla. Entonces, esta fiebre lo que causaba era obviamente, como su nombre lo indica, fiebre. Entonces, el médico americano Juan, para que los pacientes no sufrieran demasiado por la fiebre, entonces él ideó crear un método parecido al que utilizó Oliver Evans, solo que en lugar de una refrigeradora, él lo experimentó en un aire acondicionado. Digamos que puede ser el inventor tal vez del aire acondicionado, ya que es bastante parecido a lo que hoy en día conocemos como el mismo, ¿no? Luego, creación de la refrigeración comercial. La refrigeración comercial vendría siendo, digamos, por ejemplo, aires acondicionados, cuartos fríos, refrigeradores grandes, cámaras frías, etc. Entonces, la refrigeración comercial se cree que pudo haber sido iniciada por un hombre de negocios americano. Este sería Alexander Cheney en 1856. Luego, un australiano, James Harrison, examinó los refrigeradores usados por Gory e introdujo la refrigeración a la compresión de vapor a las industrias de elaboración de la cerveza y empacadoras de carne. Luego, la creación del primer coche refrigerado. El primer coche refrigerado fue construido para llevar exactamente fruta fresca, no de un lugar a otro sin que esta misma se descompusiera o se tratase de arruinar, ¿no? Entonces fue construido en el año 1867 por Parker Early de Illinois, que envió las fresas en el ferrocarril de la central de Illinois, con cada pared que contuvo 100 libras de hielo y 200 cuartos de galón de fresas. No era hasta 1949 que un sistema de refrigeración hizo su manera en la industria, que acarreaba por un dispositivo que enfriaba montado en los techos, patentado por Fred Jones. Entonces esto se podría conocer, digamos, esa idea de pasarlo en el ferrocarril de una central a otra o de una ciudad a otra. Entonces podría ser tratado, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, los camioncitos que llevan helado, ¿no? Entonces son unos camiones refrigerados que llevan en su interior aire, digamos que sí, aire como aire acondicionado, solo que un poco más frío. Es parecido como una refrigeradora. Entonces esto lo que permite es de que los helados no se derritan con el calor, ¿no? Y que puedan ser llevados de un lugar a otro sin ningún problema de que se vayan a descongelar o cosas así. Entonces ese mismo proceso realizaba este hombre con las frutas frescas. En este caso fue, si no me equivoco, fresas de un ferrocarril de la central de Illinois a otro, ¿no? Luego, los problemas sobre la capa de ozono. En 1973, el profesor James Lovelock divulgó encontrar cantidades de rastro de gases refrigerantes en la atmósfera.
En 1974, Sherwin Rowland y Mario Molina predijeron que los gases del refrigerantes del clorofluorocarbono alcanzarían la estratosfera alta y ahí dañarían la capa protectora de ozono. La capa protectora de ozono es la que rodea al planeta de los rayos ultravioleta y los potentes rayos del sol. Hace que los disminuya, ¿no? Entonces, estos gases de antes que estaban hechos con clorofluorocarbono eran muy dañinos para la atmósfera y también para el ser humano, a pesar de que refrescaban y mantenían en un estado las carnes o las frutas para que no se descompusieran. Entonces ellos lo que hicieron es de que dijeron no, ya no sigan usando ese tipo, tratemos de buscar otra manera porque si no pues vamos a dañar en un futuro tal vez no muy lejano al planeta y a las futuras generaciones. Entonces, en 1885 el agujero de ozono sobre el Antártico había sido descubierto y antes de 1990 la predicción de Rowland y de Molina estaba correctamente probada. Los componentes básicos del sistema de refrigeración moderno de hoy en día son un compresor, un condensador, un dispositivo de extensión que puede ser una válvula, un tubo capilar, un motor o una turbina y un evaporador. El líquido refrigerador de gas primero es comprimido generalmente por un pistón y enseguida empujado a través de un tubo en el condensador. El condensador, el tubo del serpentín que contiene el vapor, se pasa a través del aire que circula o de un baño del agua, que quita algo de la energía térmica del gas comprimido. El vapor enfriado pasa a través de un dispositivo de expansión a un área de presión mucho más baja, mientras que el vapor se amplía, dibuja la energía de su extensión de sus alrededores o del medio en contacto con él. Las evaporadoras o evaporadores pueden refrescar directamente un espacio dejando el vapor venir en contacto con el área que se enfriará, o pueden actuar indirectamente, es decir, refrescando en medio secundario tal como el agua. La mayoría de los refrigeradores domésticos, la bobina que tiene el evaporador entra en contacto directamente con el aire en el compartimiento del alimento. En el final del proceso, el gas calentado va hacia el compresor. Es decir que, si nos dimos cuenta en esta lectura, el componente tal vez principal de un refrigerador o de algún sistema frío, el sistema frío, por ejemplo un cuarto frío, alguna refrigeradora, es el compresor. Porque si nos damos cuenta, si lo vemos así, el sistema de refrigeración es como un círculo, ¿no?, de procesos. Entonces, todo lleva a su paso, ¿no? Entonces, si no va correctamente haciendo ese ciclo, entonces lo que va a causar es de que no se termine de completar ese ciclo. Si falta alguna pieza, si está dañada alguna pieza, entonces va a hacer que no se complete ese ciclo y va a hacer de que no pueda congelar, no pueda hacer que se enfríen las cosas, ¿no?, que tú metes al refrigerador. Entonces es el proceso que se tiene que tener muy en cuenta, que lo más importante es el compresor, ya que todo girará en torno a él y a los demás componentes. Y bueno, hasta acá la presentación. Mi nombre es José Mario Novatre Marroquín, estudiante de técnico en refrigeración y aire acondicionado. Gracias.